El camino de Santiago no se anda con los pies, se anda con el alma. Desde hace más de 1000 años, una energía invisible empuja a millones de personas a seguir las flechas amarillas. No importa si vienes por fe, por una promesa o por encontrarte a ti mismo en mitad del silencio. Cuando caminas, llega un momento en que el ruido del mundo se apaga y solo queda el sonido de tus propios pasos, el latido de tu corazón y la respiración de quienes te acompañan. Hoy os invitamos a un viaje diferente. 115 kilómetros, desde Sarria hasta el Obradoiro. 5 etapas compartidas con mi hija Marta, en su absoluto debut, y nuestro Golden Retriever, Ares, de 20 meses. Un viaje de superación, de comunión con la naturaleza y de descubrimiento de la verdadera esencia jacobea. Bienvenidos a nuestro camino. Toda gran historia necesita un prólogo. La nuestra comenzó cruzando la península desde Murcia, en coche eléctrico. Viajar con un perro grande en el maletero y un coche a batería te obliga a parar cada 2 horas. Lejos de ser un contratiempo, se convirtió en una bendición. El ritmo perfecto para que Ares se hidratara y estirara las patas. Nuestra primera noche la pasamos en Salamanca, en el Hotel Catalonia. Llegar y encontrarte con que han preparado con mimo una camita y unos comederos especiales para tu perro es de esos detalles que te reconcilian con el mundo. Ver a Ares mover la cola nos dio la certeza de que este viaje iba a ser mágico. Mientras Marta descansaba del largo viaje, Ares y yo salimos de madrugada a darle un chute de carga al coche. Y ahí, con Salamanca amaneciendo en su máximo esplendor, solos ante la inmensidad de la Catedral de la Cuna Universitaria, respiramos la primera bocanada de lo que significa ver más allá. El camino ya nos estaba llamando. Antes de partir, recitamos aquella antigua bendición celta. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Galicia nos esperaba. Lunes 1 de junio, 14 horas. Ponemos el pie en Sarria. Faltan exactamente 115 kilómetros para ver al apóstol. Lo primero es lo primero. Un homenaje gastronómico en el Mesón Roberto para cargar los depósitos de energía. Con el estómago lleno, pusimos en marcha la estrategia logística. Conducir 45 minutos hasta la estación de autobuses de Lugo, dejar allí el coche y regresar a Sarria en bus. Una jugada maestra para tener el coche a mitad de ruta por si las tardes requerían movilidad. Al regresar a nuestro campamento base, el TP Hostel, experimentamos ese maravilloso choque cultural del norte en junio. Daban las 10 de la noche y el cielo seguía completamente iluminado.
Acostúmbrate, gordo. Venga. Al lado. Al lado. Al lado, venga. Muy bien. Quieto ahí. Quieto ahí. La croqueta. Mira la patita, mira. Más bonito. Dios, cómo te huelen los pies, ahora eres como tu abuelo. ¿Te huelen los piececitos, sí? Quieto. Siéntate, siéntate, siéntate. 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 Qué fresquito. Eso es mismo la cosa. Mira, aquí hay panadería. Martes, 7 de la mañana. Kilómetro cero de nuestra caminata. Primera lección del camino. Los pies son tu templo. Antes de calzarse las zapatillas y los buenos calcetines técnicos de lana merina, imprescindibles para evitar rozaduras, hay que embadurnarse las plantas y los dedos con una generosa capa de vaselina pura. Salimos abrigados, con ropa de Gore-Tex por capas para combatir el frío húmedo matinal. En nuestras manos, el tesoro más preciado, la credencial del peregrino. Y junto a la nuestra, la credencial canina de Ares. Verle portar su mochilita con sus cosas, sellando en cada rincón, lo convertía en un peregrino de pleno derecho. Por ahí hay que tomar un café cuando me apetezca. Nos adentramos en las famosas carballeiras gallegas, bosques mágicos de robles centenarios, castaños y helechos gigantes que parecen sacados de una leyenda. La fauna despierta con nosotros. Se escucha el canto de los pájaros y el murmullo del ganado vacuno de las granjas autóctonas. Aquí los vecinos conviven con el camino con una naturalidad asombrosa. Te miran desde sus fincas, te regalan un buen camino sincero y comparten su tierra con orgullo, aunque a veces el paso masivo de gente altere su paz rural.
Vamos a escuchar nuestro cuerpo. Paradas cortas de 5 minutos para hidratarnos, comer una pieza de fruta y evitar que el músculo se enfríe. Las subidas se toman con calma, al ritmo de uno mismo, sin competir con nadie. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una galleta Oreo o un Oreo? Oreo. Oreo. Ahí es donde se guardaban los embutidos para que las ratas y los bichos no llegasen. Y es un secadero.
Tras 25,5 kilómetros de pura inmersión, el puente sobre el río Miño nos anuncia Porto Marín. Lo celebramos con un platazo de pasta antes de que el taxi de la agencia nos traslade a Palas de Rei para dormir. Y allí, en el Hotel Alda, la magia del camino vuelve a actuar. Nos encontramos de frente con el rodaje de la serie Machos Alfa. Ver los camiones de producción, las cámaras y los actores en el atardecer gallego fue un contraste alucinante para cerrar el primer día. Miércoles, 6:30 de la mañana. El termómetro marca frescor del bueno. El taxi nos devuelve a Porto Marín para empezar a caminar a las 7, con rumbo a Palas de Rei. Si tengo que ser honesto, esta etapa de 25,5 kilómetros es la más ingrata del recorrido. El camino francés se ve obligado aquí a transcurrir por andaderos paralelos a la carretera nacional. El olor a pino se mezcla con el humo de los tubos de escape y el ruido de los camiones rompe la mística. La vegetación es más escasa, la entrada a los pueblos es larga y el sol, si pega, no tiene piedad. Pero el camino te enseña que cuando el entorno se vuelve monótono, debes mirar hacia adentro o hacia los lados. Es la etapa de la sociología peregrina. Es el momento de fijarse en las historias de los demás, grupos de amigos que ríen, personas solitarias que caminan arrastrando una promesa o un duelo personal, y valientes que combaten una enfermedad paso a paso. Todos compartimos la misma línea amarilla. Bueno, os presento a las tías duras. Duras como la ampolla. Vale, dale un lametón. Cúraselo.
Por la tarde, ya instalados en Palas, completé la logística de la semana. Me subí a un autobús, fui a Lugo a por nuestro coche eléctrico y lo dejé ya aparcado en el hotel. La maquinaria del viaje estaba perfectamente engrasada para lo que venía. Oye, ven aquí. Ay, puñetero caso. Está en su hábitat. Oye. Mi macho alfa. Buenos días. Buen camino y buen frío y buen tiempo. No, mal tiempo. Ares. Jueves, 6:30 de la mañana. La etapa reina. Por delante, la friolera de 33,5 kilómetros hasta Arzúa. Nos despedimos de Palas con previsión de lluvia y dejando el coche cerca de la parada de autobús para tenerlo a mano en nuestra estrategia de ir disfrutando el coche por las tardes si nos da tiempo. Salimos sin desayunar, como todas las mañanas, planificando el desayuno en los lugares que hay a todo lujo en el camino. Y este día tocaba un desayuno de campeones en el Café Esencial. Huevos con bacon que sabían a gloria divina. El perfil de hoy es un rompepiernas de subidas y bajadas continuas. La ropa ligera ya empieza a imponerse porque el cuerpo genera su propio calor. Aunque con el pronóstico de lluvia fuimos conservadores y decidimos pantalón largo. Aquí el paisaje cambia radicalmente y nos regala los imponentes bosques de eucaliptos. El olor es balsámico, intenso, casi curativo. El suelo se alfombra de hojas secas y la luz del sol se filtra entre los troncos, creando una atmósfera de catedral natural.
A mitad de etapa, el camino nos exige parar en Melide. Destino obligado, la pulpería Ezequiel. Entrar allí con Ares y recibir un trato tan extraordinario, con premio y un cuenco de agua para él junto con la sonrisa de los camareros, dignifica lo que es la hospitalidad tradicional. Y el pulpo, sencillamente de otra galaxia. Marta, que caminaba con una entereza que destrozaba todos mis pronósticos paternales, devoró el plato con los ojos brillantes y todo lo demás que nos pedimos. Continuamos la marcha llenando las cantimploras de agua fresca y con destino hacia nuestro alojamiento, el espectacular Pazo de Santa María. En esta parte he de decir que se notaba la carga de los días anteriores y que no queríamos parar mucho por no enfriarnos y hacer el esfuerzo, pero sin llegar a rompernos. Fuimos en algunos tramos muy tranquilamente y disfrutando todo el entorno como se merece. A medida que te adentras en Galicia, descubres que el Camino de Santiago no es una única línea recta e inamovible. Es una red viva. A lo largo de los siglos, junto al trazado histórico oficial, han ido naciendo los llamados caminos complementarios o variantes alternativas. ¿Por qué están ahí? Históricamente, nacieron por pura necesidad. Los peregrinos medievales los abrían para esquivar el desbordamiento de un río, las zonas propensas a asaltos o los brotes de enfermedades en ciertos pueblos. Hoy en día, su propósito ha cambiado, pero sigue siendo igual de vital. Están ahí para ofrecer un refugio. Son vías de escape frente a la masificación del turismo moderno y, sobre todo, frente a la agresiva proximidad del asfalto y las carreteras nacionales. Para nosotros, elegir estas variantes alternativas no fue un capricho, fue una decisión tomada por y para Ares. El camino oficial, en muchos tramos, se ve encajonado por andaderos pegados al tráfico, donde el suelo se calienta rápido y el ruido de los camiones rompe toda la mística. Desviarnos por los caminos complementarios nos abrió un abanico de posibilidades maravilloso. Nos devolvió el silencio. Nos permitió avanzar por senderos blandos de tierra y hojas, perfectos para las almohadillas de nuestro molde, rodeados de una naturaleza virgen y espesa, completamente a salvo del peligro de los coches. Si buscas la verdadera paz del peregrino, y más si viajas con tu mascota, aprender a leer las flechas de las variantes alternativas es el secreto para encontrar la esencia oculta de Galicia.
Justo antes de llegar, a unos 3 kilómetros antes, cruzamos un puente medieval sobre un río cristalino. Ares ni lo dudó. Se pegó un remojón glorioso para refrescar sus músculos. Mientras le miraba sacudirse el agua, reflexionaba sobre el impacto del camino. Galicia ha sabido adaptar su economía rural a las masas de peregrinos. Estos pueblos, que antes dependían exclusivamente de la agricultura y la ganadería, hoy tienen un motor turístico impecable gracias a la restauración y los pazos rurales que mantienen vivas las aldeas en plena temporada alta. Viernes. Nos despertamos ante la belleza serena del camino en su máximo esplendor, justo en su corazón geográfico. Qué gran peregrino eres, amigo. Qué inmensa suerte la nuestra, la de Marta y la mía, por caminar a tu lado, por ser los guardianes de tu felicidad en esta alfombra verde de Galicia. Tu alegría nos empuja en cada kilómetro. Salimos al alba, con la primera luz del día acariciando las hojas. Y ahí, en mitad de la calma matinal, fuimos testigos de algo mágico. Ver a Ares corretear libre, oliendo el rocío, saltando entre los senderos con una energía pura, me hizo pensar que, sin duda, este es su paraíso.
tras este baño de naturaleza y poesía, tocaba alimentar el cuerpo. Y vaya si lo alimentamos. El desayuno en el Pazo de Santa María fue sencillamente espectacular. Un buffet cuidado al detalle que venía incluido y que nos dio la vida. Al terminar, los propios profesionales del Pazo nos acercaron de vuelta a Arzúa para retomar la ruta. Un gesto de verdaderos profesionales, que no solo te hospedan, sino que te cuidan, te miman y hacen que te sientas en casa. Todo un detallazo. Nos lanzamos a los 20 kilómetros de la etapa, caminando bajo un túnel perfecto de eucaliptos. Al ser mi tercer camino, la veteranía es un grado y la ruta se dio de escándalo. Lejos de encontrarnos doloridos por la paliza del día anterior, íbamos en perfectas condiciones. Además, el perfil de hoy era mucho más agradecido, casi todo en bajada y sin apenas cuestas, lo que nos permitió llevar un ritmo magnífico y fluido. Como buen peregrino previsor, la mañana tenía un matiz de estrategia logística, pero con total tranquilidad. Sabía que si llegábamos antes de la 1, teníamos la opción perfecta de enlazar con el autobús de las 13:15 o incluso el de las 14:40, dejando las 16:30 como la alternativa más relajada. Íbamos contando los kilómetros no por presión, sino por el disfrute de ver lo bien que respondían las piernas y porque el ambiente ya era distinto. El aire era diferente. En cada rincón ya se olía a Santiago. Íbamos sobrados de tiempo, con el objetivo de recuperar el coche temprano en Palas de Rey y así aprovechar al máximo la tarde con mi hija, descubriendo los horizontes mágicos de Galicia.
nos fuimos directos al Hotel Santiago Apóstol para regalarnos una ducha rápida, descansar un poco y resetear el cuerpo tras la caminata. Mientras el coche recuperaba energía en un punto de carga que había allí mismo, Ares y yo aprovechamos para dar un paseo sensacional por el Monte do Gozo, que está justo al lado del hotel. Fue el momento perfecto para estirar las piernas en calma y respirar el aire gallego, antes de poner rumbo al gran broche de oro de la tarde, el Cabo de Finisterre. Queríamos que Marta conociera el verdadero fin del mundo medieval y tener la tarde completamente libre después de habernos comportado como auténticos campeones en la ruta, nos dio la vida. Al llegar al cabo, el clima atlántico nos mostró su cara más salvaje. La intensa lluvia se nos echó encima estando ya allí, impidiéndonos contemplar el atardecer. Pero a cambio, nos regaló un espectáculo sobrecogedor. Cenar en el restaurante del Faro, resguardados del frío mientras veíamos el océano rugir con una fuerza descomunal contra los acantilados, nos atrapó el corazón. El viaje de vuelta a Santiago fue una auténtica odisea de agua, con los limpiaparabrisas a fondo y la tormenta escoltándonos prácticamente hasta las puertas del hotel. Una experiencia estupenda, real y brutal, de esas que demuestran que a Galicia hay que quererla y adaptarse a ella, tal y como viene.
Sábado. La última caminata. Los últimos 20 kilómetros. Al empezar, abrimos las credenciales por las páginas finales. Emociona ver los últimos huecos libres para los sellos, sabiendo que la meta está al alcance de la mano. Al principio, avanzamos entre aldeas, pero de golpe el paisaje se transforma. Dejamos atrás la Galicia mágica para encontrarnos con el entorno artificial del aeropuerto de Santiago. El contraste es brutal. El rugido de los aviones rompe el silencio místico de los días anteriores. Caminas flanqueando vallas metálicas, asfalto y polígonos residenciales. El cerebro cambia el chip. La naturaleza da paso a la civilización y sabes que la meta se ve a pocos kilómetros. Pero queda el último pulso. Pasado la Bacolla, empiezan unas subidas que parecen eternas. Las piernas, exhaustas tras toda la semana, protestan en cada rampa de asfalto hacia San Marcos y el Monte Dogoso. Los gemelos arden, pero la fuerza extra te empuja. Adentrarse en Santiago de Compostela ya no tiene nada que ver con los pequeños pueblos anteriores. Es un estallido de tráfico, aceras y masas de gente moviéndose hacia el mismo centro gravitatorio. Tras cruzar el arco al son de una gaita gallega que te eriza la piel, la plaza del Obradoiro se abre ante ti con toda su majestuosidad. Estar ahí quietos, mirar hacia arriba y contemplar las torres infinitas de la Catedral de Santiago. Tras la euforia inicial de los abrazos, nos invadió una paz absoluta. Nos quedamos allí sentados durante un buen rato, asimilando el logro, simplemente contemplando la inmensidad de la plaza, viendo las caras de emoción de la gente que ya estaba y de los que seguían llegando. Ares, tumbado a nuestro lado sobre el granito, disfrutaba de ese respiro tan merecido. Lo habíamos conseguido. Más de 200.000 pasos, resumidos en ese instante de silencio compartido. Con la satisfacción grabada en el cuerpo, llegó el momento del ritual de celebración. Nos fuimos directos al restaurante San Jaime, un lugar impregnado de mis recuerdos de los caminos de 2019 y 2023. Estampamos allí mismo uno de los últimos y más deseados sellos en nuestras credenciales y nos ganamos a pulso unas cervezas heladas
acompañadas de sus míticas croquetas, tortilla y empanada. Un homenaje en toda regla. Con las fuerzas recobradas, bajamos al lugar donde confluyen oficialmente todas las rutas jacobeas del mundo, la oficina de acogida al peregrino. Es un rincón donde se palpa la impresionante masa humana que mueve este lugar por fe o superación personal, pero también donde se desvela el engranaje de un negocio colosal. Todos los caminos pasan por esos mostradores y todos acabamos pasando por caja, sacando la tarjeta para pagar los extras que te ponen a disposición, el tubo oficial para proteger el diploma, el certificado de distancia en kilómetros de Marta y la compostela canina de Ares, además de los inevitables souvenirs. Dicen que el camino no termina cuando llegas a la catedral, sino que es ahí donde verdaderamente empieza. Tras la euforia de la mañana, decidimos regresar a la plaza del Obradoiro al atardecer, ya con el cuerpo descansado y el espíritu en calma. Ver la imponente fachada teñida de oro puro por los últimos rayos del sol, envuelta en un ambiente íntimo, místico y en un silencio absoluto que solo rompían los suspiros de los que allí estábamos, fue nuestra verdadera forma de darle las gracias al apóstol. Fue el momento de mirar atrás y asimilar lo que acabábamos de conseguir. Este viaje ha sido una lección de vida. El camino nos ha regalado la esencia de lo auténtico, la lluvia que te despierta, el olor balsámico de los bosques tras la tormenta, el sabor de un pulpo compartido y la generosidad de los paisanos que te abren su tierra. Pero, por encima de todo, nos llevamos el orgullo de habernos descubierto el uno al otro. Ver a mi hija Marta romper todos los pronósticos con una fortaleza que me ha conmovido el corazón y caminar al paso de Ares, nuestro gran, noble y maravilloso peregrino que ha completado sus 115 kilómetros con una alegría contagiosa. Ha sido el mayor regalo que la vida me podía dar. Qué inmensa suerte la nuestra por haber compartido esta complicidad. En el largo viaje de regreso a casa, con casi 1.200 kilómetros de asfalto por delante y los músculos todavía cansados por los más de 200.000 pasos, miraba por el retrovisor. Ver a Ares dormir plácidamente, moviendo las patitas en sueños como si aún estuviera trotando por las carballeiras gallegas, me hacía sonreír. Volvemos a Murcia con la mochila vacía de bultos, pero desbordando orgullo, felicidad y felicitaciones mutuas. Lo logramos. Hemos cerrado una etapa, pero la flecha amarilla ya ha dejado su huella en nosotros. El camino portugués, la ruta del norte, el tiempo lo dirá, pero este equipo volverá a caminar juntos.